Pensemos por un momento en la idea de ser la banda más perfecta, técnica y letal de toda la década de los 80s. O sea, tener la capacidad de escribir riffs y estructuras que hacen que los intocables gigantes del thrash metal parezcan, bueno, principiantes tropezando con sus propios instrumentos. Principiantes totales, claro. Exacto. Y ahora, para quienes nos escuchan, visualicen que la industria musical, esa gran trituradora corporativa, entierra viva a esa banda. Los borra de las portadas, les niega los estadios, simplemente porque su arte requiere demasiada inteligencia. O sea, no encajan en la rotación frenética de un video comercial de MTV. Es que, para quienes observan la historia del metal extremo solo desde la superficie, bueno, los 80 fueron una era de fuerza bruta, un martillo contundente. Pero mientras el mundo entero miraba hacia las soleadas costas de California, hipnotizado por el ruido y la furia del llamado Big Four, la verdadera perfección se estaba gestando en las sombras. En las sombras de Europa, totalmente. Así es, específicamente en las pulcras, gélidas y calculadoras calles de Zúrich, Suiza. Y esa es exactamente la herida que venimos a abrir hoy en esta inmersión. Una herida profunda, sin duda. Totalmente. La misión de esta descarga de realidad es, pues, destapar la historia de un trío que poseía una precisión quirúrgica tan absoluta que en estricto rigor musical humilló al thrash americano. Fuerte declaración, pero necesaria. Es que venimos a demostrar, con evidencia anatómica, que no se necesitaba vivir bajo el sol de Los Ángeles ni pertenecer a una escena inflada por millones de dólares y portadas de revistas, para redefinir por completo los cimientos sonoros del metal extremo. Y para todas las almas que sintonizan y buscan la verdad detrás del ruido empaquetado, bueno, si su sed por desenterrar lo que la industria ha intentado sepultar es real, este es el momento de suscribirse, dejar su comentario y apoyar a las legiones del canal Raíces del Metal IA. Que lo hagan si quieren más inmersiones como esta. Exacto, porque hoy no vamos a hablar de un grupo musical convencional. Hoy presentamos a nuestro sujeto de estudio, Coroner. O sea, no son una simple banda, son una anomalía de ingeniería, una máquina perfecta que vamos a diseccionar pieza por pieza para entender cómo lograron lo imposible. Y a ver, para entender los engranajes de esta máquina, debemos descender primero a su lugar de origen. Porque Coroner no surgió de la nada en un laboratorio aséptico. Nacieron de las entrañas mismas de la bestia. Del verdadero underground. Así es. Entre 1983 y 1986, estos tres arquitectos del caos comenzaron su camino en las trincheras, operando como los técnicos de gira, los roadies, de la legendaria y oscura agrupación Celtic Frost. Y eso es fascinante porque, fíjate, ser un técnico de Celtic Frost a mediados de los 80 no era un trabajo de oficina, para nada. Era estar en la primera línea del frente del extremismo. Cargando el peso literal y figurativo del género. Claro, estaban ahí cargando amplificadores en clubes subterráneos, ajustando cables cubiertos de cerveza y sudor, respirando esa misma atmósfera densa y opresiva noche tras noche. Exactamente. Absorbieron toda la oscuridad, toda la maldad sónica y la teatralidad sombría de Tom G. Warrior. Pero aquí es donde la historia da un giro bastante perturbador. Ajá. Coroner hizo algo que nadie más en ese ecosistema subterráneo se atrevió a hacer. Tomaron esa negrura primigenia, ese lodo del metal extremo, y le inyectaron una educación musical estrictamente académica. O sea, combinaron el instinto asesino del metal con la disciplina de un conservatorio. Es una mezcla letal. Y el primer golpe de este experimento llegó rápido. En 1986, con el demo Death Cult. Un parteaguas absoluto. Me detengo aquí porque, a ver, este no era el típico cassette mal grabado que las bandas de garaje intercambiaban por correo en esa época. Esto fue una declaración de guerra con un sonido que paralizaba. Y el mismísimo Tom G. Warrior prestó sus voces para sellar ese pacto. Sí, él fue el vocalista en ese demo. Y el nivel técnico que estos tres suizos mostraron en esas pistas era tan aplastantemente superior a la mediocridad que reptaba en el underground de la época, que el sello europeo Noise Records los firmó de inmediato. O sea, sin dudar un segundo. Es que ese contrato no fue caridad. Fue el terror genuino de reconocer que se enfrentaban a algo biológicamente superior. Y aquí es donde debemos analizar la anatomía de este trío, a quienes llamaremos la Trinidad de Acero. Me gusta el término. Empecemos por la guitarra.
Claro, comencemos con Tommy T. Barón. Cuando pensamos en el thrash de esa época, pues pensamos en jóvenes enojados rasgando acordes de quinta a toda velocidad hasta que les sangran los dedos. Pura agresión física. Exacto, pero Barón no era eso. Estamos hablando de un virtuoso forjado en la disciplina de hierro del jazz y la música clásica. Su comprensión del diapasón no era terrenal, era matemática pura aplicada a la distorsión. Wow. Y luego tenemos a Ron Royce manejando el bajo y las voces al mismo tiempo. Lo que este individuo hacía era francamente antinatural para el género. Totalmente fuera de norma. Expliquemos esto un poco para quienes escuchan. En el thrash tradicional, el bajo suele ser un esclavo de la guitarra rítmica, ¿no? Es un eco sordo en el fondo que, bueno, simplemente duplica las notas de la guitarra para que el sonido se perciba más gordo o pesado. Así es la fórmula básica, sí. Pero Royce desarrolló una técnica donde su bajo se negaba rotundamente a seguir ese camino. Él creaba contrapuntos. Y para quienes buscan entender la mecánica de esto, o sea, un contrapunto significa que mientras la guitarra de Barón estaba dibujando un riff complejo en una dirección, el bajo de Royce estaba tejiendo una melodía completamente independiente en otra dirección. Dos líneas melódicas distintas chocando en el aire. Exacto. Estas líneas se entrelazaban creando un nivel de sofisticación estructural que exigía una atención cognitiva brutal por parte del oyente. Hasta ese momento de la historia, ese nivel de independencia instrumental solo se le permitía a bestias intocables del rock progresivo como Rush. Es increíble. Y para mantener esta estructura imposible unida sin que colapsara sobre sí misma, estaba Marky Mark en la batería. Y la verdad, llamarlo baterista se siente como un insulto a su intelecto. Sí, se queda corto el término. Era un reloj suizo humano. Mientras los bateristas americanos de la época aporreaban los tambores buscando una agresividad lineal, compitiendo por quien tocaba más rápido, Marky estaba dictando patrones rítmicos absolutamente impredecibles. Pura síncopa. Metía síncopas, acentuaba los tiempos débiles y ejecutaba cambios de métrica que desorientaban por completo a los oídos no entrenados, pero que, por supuesto, fascinaban a los eruditos de la música. Es una construcción rítmica que, fíjate, no te permite acomodarte jamás. Te mantiene en un estado constante de alerta. O sea, si me permiten cambiar la perspectiva visual por un segundo, para quienes nos escuchan, el thrash americano tradicional es como un tren de carga sin frenos. Te aplasta por pura fuerza, masa y velocidad lineal. Una pared de sólido. Ajá. Coroner, por otro lado, es como estar atrapado en el interior de una centrifugadora gigante. Es rápido, sí, pero la desorientación y el terror no vienen de la fuerza bruta, sino de los cambios de ritmo milimétricos y la fuerza G calculada. Te marean, pero con precisión. Esa metáfora de la centrifugadora es el punto de entrada perfecto para el terreno de la comparación. Porque la historia oficial, la narrativa que dictan las corporaciones y los documentales prefabricados, nos exige arrodillarnos siempre ante los intocables del género. El sagrado Big Four. El mismísimo Big Four. Pero hoy, basándonos en las fuentes, vamos a destrozar esos mitos con evidencia fría y técnica. A ver, espera un momento. Aquí es donde tengo que intervenir y desafiarte un poco, porque esto es peligroso. Llamar limitados a los gigantes americanos a finales de los 80s es una declaración casi hereje en el mundo del metal. Lo sé, pero hay que decirlo. Lectual europeo. Convénceme. Acepto el desafío. Claro que sí. Vamos a diseccionar la técnica pura. Observen a Dave Mustaine en esa época. Su genialidad innegable se escondía detrás de una velocidad vertiginosa y, bueno, el refugio seguro de las escalas pentatónicas y menores. Las bases del blues y el rock. Exacto. Estas son las escalas básicas, tocadas a la velocidad de la luz. Era agresión técnica, por supuesto, pero estaba limitada por las convenciones del género. En contraste profundo, para 1989, Tommy T. Barón ya estaba operando con un vocabulario armónico alienígena para el thrash. ¿Alienigma en qué sentido? Él dominaba escalas disminuidas para crear tensión. ¿Y cómo se traduce eso en el sonido que golpea al oyente que no es músico? Se traduce en disonancia pura. Notas que, en teoría, no deberían sonar bien juntas, pero que Barón obligaba a encajar. Y más importante aún, aplicaba arpegios de barrido o sweep picking con una limpieza clínica. Que es una locura en la guitarra eléctrica. Totalmente. Para quienes no son guitarristas, o sea, el sweep picking no es solo mover los dedos rápido de arriba abajo.
Es usar la púa como una escoba en un solo movimiento fluido y continuo a través de 5 o 6 cuerdas. O sea, te permite tocar arpegios gigantescos. Exacto, que suenan como si un pianista clásico estuviera atacando el teclado, no como una guitarra eléctrica tradicional. Esa técnica, ejecutada con distorsión y sin que suene a ruido blanco, era inalcanzable para la inmensa mayoría de los guitarristas americanos en ese momento. Mustaine tardaría años en siquiera incorporar ese nivel de vocabulario a sus composiciones. Bueno, entiendo el punto de la guitarra. Queda clarísimo. Pero si hablamos de complejidad estructural, de cómo se construye una canción completa, fíjate en el año 1988. Un año sagrado porque Metallica lanzó And Justice for All. Un disco intocable para muchos. Un disco aclamado universalmente por su supuesta complejidad. Pero seamos implacables con la verdad hoy. Ese disco pecaba gravemente de orgullo desmedido. Tenía secciones largas, exhaustivas y repetitivas. Muy repetitivas. Repetían el mismo riff 6 u 8 veces simplemente para alargar la canción y parecer más progresivos. Era un gigante tropezando con su propio peso. Exactamente. Y para probar nuestro punto, miremos qué hacía Coroner ese mismo año. Desde las sombras europeas lanzaban el disco Punishment in Perfection. Y lo que lograron en esa placa fue magistral desde el punto de vista arquitectónico. Una clase magistral de composición. Lograron transiciones fluidas, peligrosas y arriesgadas entre el thrash más salvaje y secciones que rozaban el avant-garde, pero sin un solo bache, sin repetir riffs innecesariamente, sin fatigar la mente del oyente en absoluto. Había un control del ritmo impecable. Era una economía de la complejidad. Te mostraban un pasaje laberíntico, te sacaban de él de un tirón y te lanzaban a otro antes de que pudieras aburrirte. Y luego está la lección más oscura de todas en cuanto al contraste, la atmósfera. Porque cuando la gente habla de oscuridad y terror en el thrash, inmediatamente invocan a Slayer, ¿no? Lluvia de sangre y pentagramas. Claro, demonios, infierno, toda la teatralidad explícita del mal. Pero Coroner, ya desde su debut con R.I.P. en 1987, aplastó la necesidad de usar letras satánicas o clichés de películas de terror de bajo presupuesto. Porque ellos comprendieron algo mucho más profundo sobre el miedo humano. Demostraron que se podía hacer 1000 veces más perturbador, transmitiendo una angustia existencial real. O sea, un miedo interno, psicológico. Así es. Sus acordes cortaban como hielo quirúrgico, inyectados con un veneno neoclásico. Y esa desolación clínica, esa frialdad de saber que no hay demonios, sino un vacío absoluto y calculador en el universo, daba mucho más miedo que cualquier monstruo imaginario gritando sobre el infierno. ¡Wow! Me cuesta asimilar todo esto, y es aquí donde la curiosidad choca contra una pared de ladrillos. Toda esta brillantez de conservatorio, esta superioridad técnica. A ver, si Coroner superaba al Big Four en ejecución, en estructura armónica y en atmósfera, ¿por qué los pósters en las habitaciones de los adolescentes en el 89 eran de Metallica y Anthrax y no de Coroner? Esa es la gran pregunta de la industria. Es que, ¿por qué no estaban llenando estadios masivos? ¿Fue una simple cuestión de mala suerte o hubo un sabotaje real por parte de la maquinaria? No, no fue mala suerte. Fue una maquinaria corporativa diseñada para excluir lo que no puede controlar. Hablemos de las cadenas de distribución reales de la época. Las barreras no eran musicales para nada. Eran geográficas y financieras. La burocracia de los sellos discográficos. Claro, Noise Records, el sello de Coroner, era europeo, feroz e independiente, pero sufría una agonía logística constante para distribuir sus vinilos y cassettes en el inmenso mercado de Estados Unidos. Dependían de intermediarios burocráticos como BMG. Mientras los americanos tenían todo servido. Mientras tanto, las bandas americanas eran empujadas colina arriba por titanes multinacionales insaciables, como Elektra y Capitol Records, que inundaban las tiendas de discos con su producto. Coroner era, en el lenguaje frío de los ejecutivos y los representantes de talentos, un producto difícil de exportar. Y difícil de exportar es un código corporativo asqueroso para decir que no jugaban el juego del circo visual. Es irónico y hasta oscuramente cómico, ¿no? Sí, es una tragedia cómica. Porque mientras las bandas en Los Ángeles estaban destruyendo habitaciones de hotel, compitiendo por quién se veía más peligroso, usando chaquetas de cuero con picos y haciendo headbanging frenético en los videoclips hasta romperse el cuello, bueno, estos tres tipos suizos salían al escenario casi inmóviles. Como estatuas.
3 individuos con camisas negras de lo más normales, sin una sola gota de teatralidad barata. Pero es que permanecían inmóviles por una razón puramente funcional, la concentración extrema, casi inhumana, que exigía ejecutar su propia obra. No podían desconcentrarse un segundo. O sea, si Tommy o Ron empezaban a saltar por el escenario como monos de feria, corrían el riesgo de fallar un arpegio disminuido a 200 bits por minuto y arruinar por completo la estructura matemática de la canción. Claro, el arte estaba en las manos, no en el cuello. Pero claro, MTV, esa máquina trituradora de cultura visual superficial que dominaba el mundo en los 80 y 90, no entendía de matemáticas. Fue totalmente incapaz de empaquetar y vender digamos, intelectualismo suizo. No cabían en una pantalla de 3 minutos. No había ganchos pop que la audiencia pudiera corear, no había poses rebeldes prefabricadas, solo había un arte letal que requería que el espectador prestara atención. Y sabemos que la industria odia exigirle atención al consumidor. Pero fíjate que el sabotaje de la industria alcanzó su nivel más cruel y patético en 1991. Este es el año en que Coroner lanza lo que muchas personas consideran su testamento definitivo, su obra cumbre, Mental Vortex. Un disco absolutamente colosal. Un disco que pulveriza sin compasión alguna cualquier álbum de metal extremo grabado por cualquier otra banda sobre la faz de la Tierra en ese mismo año calendario. Pero ¿qué pasó cuando este disco aterrizó en los escritorios de la prensa musical comercial? Los críticos se congelaron. No supieron qué hacer con él. Quedaron mudos. La ignorancia del sistema quedó expuesta en tiempo real. Se paralizaron por el terror a lo inclasificable. Los periodistas musicales de la época dependían de cajas prefabricadas para escribir sus reseñas rápidas y cobrar su cheque. Al escuchar Mental Vortex, empezaron a sudar frío. No tenían la etiqueta correcta. Era thrash, era jazz metal experimental, era rock progresivo extremo. Al no poder etiquetarlos en un género fácilmente digerible para sus lectores adolescentes, las revistas comerciales tomaron la ruta más cobarde posible. Decidieron ignorarlos. Exacto. Decidieron ignorarlos, les negaron las portadas, los condenaron a breves menciones en las páginas traseras, sofocando su exposición justo en el momento en que más la merecían. Fue un castigo directo por atreverse a ser demasiado complejos. Y así, de manera casi inevitable, llegamos al final de la línea. El año 1995. Tras lanzar su disco homónimo, Coroner, la banda se detuvo a observar el paisaje musical que los rodeaba. Y el mundo entero había cambiado. Estaba infectado y dominado por la fiebre del grunge. La industria había decidido que la apatía, afinada en tonos bajos y vistiendo camisas de franela, era el nuevo producto estrella. Era lo que vendía millones. El virtuosismo pasó a ser visto casi como un defecto, como algo pretencioso. El sistema inflado de dinero fácil vendiendo angustia adolescente simplificada dejó sumamente claro que ya no tenía espacio, presupuesto ni paciencia para el metal técnico de alta costura. Y comprendieron con esa misma frialdad suiza que caracterizaba su música que su guerra no se podía ganar en un terreno que adoraba la mediocridad. Así que se separaron. Sin hacer ruido. En silencio total. Sin explosiones dramáticas de ego, sin escándalos de tabloides, sin giras de despedida armadas para exprimir el último centavo de los fanáticos. Solo dejaron un abismo insuperable en la historia del metal que nadie hasta el día de hoy ha podido llenar con la misma elegancia violenta. Pero atención al más que sintonizan. Para las mentes hambrientas que buscan la verdad sonora más allá de lo que dictan los algoritmos de popularidad, el legado de Coroner no es ceniza muerta. Son documentos históricos. A lo largo de esta inversión hemos diseccionado las pruebas. Hemos visto cómo R.I.P. inyectó técnica al extremismo, cómo Punishment Imperfection humilló las estructuras repetitivas de los gigantes americanos en el 88. Fue un agujero negro de genialidad incomprendida. Estos 4 discos no son simples álbumes. Son grimorios oscuros. Son reliquias sagradas de un tiempo en el que la perfección absoluta caminó sobre la tierra, y es su obligación auditiva estudiarlos. Totalmente de acuerdo. Y si conectamos toda esta evidencia histórica, técnica y corporativa con el panorama general, bueno, emerge una verdad que pica en la herida, pero que a la vez es liberadora. Muy reveladora. La historia de Coroner no es y jamás debe ser leída como un cuento de derrota.
Su ausencia en el Salón de la Fama del consumo masivo, su falta de discos de platino, no es un fracaso de la banda. Es el reflejo más patético del miedo visceral que siente la industria del entretenimiento hacia lo que no puede comprender, Le tienen pavor a lo incontrolable. hacia lo que no puede predecir y sobre todo hacia lo que no puede domesticar para venderlo en masa en centros comerciales. Y eso nos deja con una duda corrosiva, un pensamiento venenoso que debe anidar y crecer en las mentes de quienes nos escuchan esta noche. Adelante con eso. Si una entidad con este nivel de brillantez técnica, anatómica y compositiva fue enterrada viva simplemente por no usar chaquetas con picos o por negarse a encajar en la rotación superficial de un programa de televisión, bueno, ¿cuántas otras obras maestras del extremismo sonoro, cuántas mentes brillantes están siendo sofocadas hoy mismo, en este preciso instante, por una industria musical que sigue adorando, financiando y premiando la mediocridad empaquetada? Uf, esa es la carga, la duda perpetua que les dejamos a quienes tienen el valor de mirar más allá de la superficie comercial. Y para cerrar esta descarga, dejamos esta sentencia definitiva escrita con la sangre de la historia musical. Escuchen bien esto. Coroner no fue una banda que fracasó. Fue una banda que el sistema no pudo comprender. Eran demasiado perfectos para una industria que siempre preferirá lo genérico. A los adeptos de la oscuridad, a quienes rechazan categóricamente el alimento procesado y predigerido del sistema comercial, exijan más de sus propios oídos. Suscríbanse a nuestro espacio, dejen sus comentarios en las sombras de este video y fortalezcan las filas de Raíces del Metal AIA, porque solo unidos, con el intelecto afilado, podremos seguir exhumando los cadáveres sagrados que la industria corporativa intentó esconder para siempre. Mantengan los oídos afilados como escalpelos listos para la disección. Y sobre todo, mantengan su mente siempre operando fuera del alcance de la maquinaria del sistema. Fin de la transmisión.